Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar. Vamos a hacer honor a la puntualidad y vamos a empezar a las 10 en punto. De todas formas voy a hacer algunos anuncios parroquiales mientras se suma un poco más de audiencia. Mi nombre es Juan Martín Petrucci, trabajo en marketing de BU, estoy basado en Buenos Aires y voy a hacer las veces de moderador o presentador en este webinar. Como les dije, bueno, tengo algunos anuncios para hacer. Primero que nada, un agradecimiento a Microsoft y a la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información por acompañarnos en este nuevo webinar. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por sumarse, por su interés y por acompañarnos. Bueno, el tema del día de hoy, como ya saben, es fortalecimiento digital del sector financiero en Uruguay. Más en detalle, cómo será el impacto de las nuevas normativas del BSU que buscan proteger a los usuarios ante los ciberdelitos. Hoy tenemos un conjunto de expertos de lujo que nos acompañan y los voy a ir nombrando, los voy a ir presentando en el orden que van a ir presentando, que van a ir apareciendo. Tenemos a Nicolás Gutiérrez Brum, Corporate Sales Manager de Microsoft Latam South. Tenemos a Irene Jaime, Subject Matter Expert de BU. Juan Pablo Ugarte, Enterprise Business Development Manager, también de BU. Y por último, Fernando Patrito, Business Solution Architect, también de BU. Bueno, esto es un poco la agenda que tenemos para el día de hoy. Enseguida vamos a comenzar con todos estos temas, que es verdaderamente lo que interesa. Los últimos anuncios parroquiales. Como verán, vamos a dejar un espacio al final para responder sus preguntas. En el proceso de registro les pedimos a algunos de ustedes, o mejor dicho, les pedimos a todos que nos dejen preguntas. Algunos de ustedes ya nos dejaron algunas preguntas, así que vamos a hacer toda la presentación, todo el webinar, y al final vamos a dejar unos minutos para responder esas preguntas. Algo importante, en el caso de que no lleguemos a responder a todas, nos queda un registro de todas las preguntas que hayan hecho y nuestro compromiso es contactarlos uno a uno para responderlas, para seguir conversando con ustedes, pero bueno, así como iniciamos en horario, iniciamos puntuales, también vamos a intentar cerrar a tiempo. Sabemos que estamos todos con agenda, con reuniones, etcétera, así que bueno. Un tema más, al final del webinar les voy a pedir por favor que colaboren completando una encuesta que nos ayuda a conocer su percepción sobre nuestro webinar, sobre nuestros contenidos. En definitiva nos ayuda a seguir mejorando para acercarles más y mejores contenidos a futuro. Y ahora sí, se prepara Nicolás, porque el primer tema es Microsoft Cloud for Financial Services. Así que, bueno, Nicolás, te doy la palabra. Dale, buenísimo. No sé si ya se ve la cámara, tú me dirás. Sí, ya estás. Dale, buenísimo. ¿Con un fondo precioso o con...? Precioso. Sí, bueno, me alegro. Che, primero que nada, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer para mí estar en este webinar acompañando a BU y siendo parte de las noticias, de las novedades y del análisis un poco de la nueva normativa de reglamentación del Banco Central. Para mí es un gusto compartir con BU este espacio porque desde el primer momento BU nos ha enseñado y nos ha acompañado durante todo este proceso en la utilización de herramientas basadas en servicios cognitivos o en inteligencia artificial basadas en la plataforma de Microsoft. ¿No? Creo que hemos recorrido un camino desde el partnership o de la sociedad de negocios dando soluciones de manera conjunta en donde creo que está bueno la parte de trabajar, la parte de aprender, porque continuamente, y esto que vamos a ver hoy es un poco la consecuencia de todo ese aprendizaje que hemos llevado
de manera conjunta con partners como BU, y también divertirse, porque la verdad que la gente que trabaja en BU nos ha hecho pasar por muy buenos momentos, casos de éxito espectaculares, y yo les prometo que aunque estemos usando Zoom para hacer un webinar, ellos son tremendo partner de Microsoft, BU es tremendo partner de Microsoft, y bueno, y acá estoy haciendo un poco de flexibilidad al loguearme al webinar por Zoom, y esto es una broma, obviamente, no lo tomen como literal. Pero bueno, un poco lo que queremos hablar hoy es que todo ese desarrollo que ha tenido Microsoft junto con sus partners desarrollando soluciones en la nube para los diferentes mercados, llevó a que en determinado momento y acelerando un poco todo lo que ha pasado durante la pandemia, se han definido determinadas nubes, determinado tipo de verticalización de las soluciones y los servicios que se dan en la nube y en la plataforma de Microsoft. Entonces, eso es lo que amerita el título. Microsoft hoy puede anunciar, y se anunció hace poco, esto creo que fue en junio, la verticalización de determinados servicios y soluciones de nube que tienen que ver con necesidades específicas que tienen las diferentes verticales. Y un poco la vertical de servicios financieros ha sido la que ha exigido de alguna manera muchas de estas cosas, y como yo les decía, que habíamos anticipado, o que BU había anticipado utilizando nuestros servicios cognitivos, desarrollando servicios y soluciones que tenían que ver con el mercado vertical de Financial Services. Entonces, esto está bueno porque es una parte como consecuencia de todo el trabajo que hemos desarrollado en todo este tiempo, y es parte de esa tranquilidad o de esa felicidad de decir, bueno, el camino fue el correcto y hoy estamos desembocando en tener una plataforma específica para desarrollar soluciones que tienen que ver con el sistema financiero. Y eso un poco lo quiero mostrar muy rápido porque no quiero interferir en el motivo central de este webinar, pero un poco a raíz de la aceleración de tener que dar soluciones relacionado con la pandemia. La anterior, por favor, Juan Pablo. Lo que pasaba o lo que escuchamos de la industria o cuáles son las cosas que se manejaban con mayor necesidad. Y es cómo mantenemos en una situación de pandemia en donde la gente deja de ir a los bancos, donde necesita cada vez más tener el relacionamiento con los clientes a través de diferentes canales. ¿Cómo hacemos para que eso sea posible y para que no perder ni la agilidad ni el tipo de servicios que se daban anteriormente? Y eso lleva a que uno de los key points en los cuales se habla en la industria financiera es cómo mantener o cómo aumentar el engagement con el cliente en esta nueva situación. De la misma manera también cómo mantener la productividad de las organizaciones, cómo hacer para seguir siendo ágiles, para seguir atendiendo de la misma manera, para seguir colaborando, cómo les damos herramientas que tienen que ver con el trabajo en equipo propiamente dicho dentro de las instituciones. También cómo seguimos creando valor. La pandemia también aceleró una cantidad de soluciones que de alguna manera compiten con el valor que crean los bancos o con las soluciones que dan los bancos para los clientes. Eso también llevó a que la creación de valor para los clientes a través de diferentes soluciones haya sido uno de los key points que también hemos conversado mucho con la industria. La parte de manejo de riesgo, y ahora de esto vamos a profundizar bastante en esta charla, porque el uso de la tecnología o el uso de Internet para empezar a generar una cantidad de nuevos servicios y una cantidad de nuevos contactos, y el Customer Engagement ese del que hablamos, y toda la parte de servicios relacionados con los servicios financieros, perdón la redundancia, lleva a que los riesgos sean mayores y haya que controlarlos. Una de las cosas de las que vamos a compartir hoy es que los bancos centrales también han dado reglamentación en ese tema. Entonces, cómo las plataformas en donde se daban servicios se empiezan a adaptar, tratando de paliar o tratando de bajar los niveles de riesgo que se manejan en las instituciones financieras. Y todo eso acompañado de una auditoría cada vez mayor o de una necesidad de seguridad
y de compliance con determinadas reglamentaciones cada vez mayor. Entonces estos dos últimos puntos, la parte de manejo de riesgo y la parte del security and compliance con las reglamentaciones vigentes y con las nuevas reglamentaciones, ha sido uno de los mayores desafíos que han tenido en este tiempo todas las instituciones financieras y sobre los que hemos trabajado tanto en Microsoft como de nuestros partners para adaptarnos a ese nuevo universo, a esa nueva realidad en donde teníamos que dar soluciones cuidando este tipo de situaciones. Ahora sí, el próximo. Eso llevó a que, como resultado, y siempre hablamos de cifras y de estadísticas que saca, en este caso Pricewaterhouse, lo que lleva es que los líderes de las instituciones financieras, los decisores de las instituciones financieras, tienen que empezar a dar soluciones de una manera ágil, de una manera flexible, de una manera escalable, de una manera segura. Entonces, eso lleva a que lo que antes se ponía en cuestionamiento muchas veces y que hemos luchado de cómo ponemos una solución en la nube o esto es compliant con determinadas reglamentaciones bancos centralistas, cómo se hace determinado proceso de habilitación de una solución cumpliendo con las normas regulatorias y de compliance, se haya acelerado. Entonces hoy podemos decir que, y esto también lo menciona el vicepresidente de Gartner, de que la nube de alguna manera está validada, las soluciones que se dan a partir de servicios que están en la nube ha sido validado de alguna manera y ha sido un habilitador de esa resiliencia y de esa generación de soluciones rápidas y ágiles que han llevado adelante las instituciones. Entonces, eso nos lleva a cómo lo hacemos de la mejor manera, y ahí es donde surge o podemos pasar al otro, Juan Pablo, para terminar. ¿Cómo hacemos para acompañar todo ese proceso? ¿Cómo hacemos para acelerar de alguna manera la innovación para que las instituciones financieras tengan un crecimiento sostenible y puedan estar a la altura de las necesidades? Y eso, vamos a hablar más de todo este tema, pero lo que yo les quería decir era que acompañando todo ese proceso, Microsoft ha definido lo que se llama su Cloud for Financial Services, en donde hay muchas de estas soluciones, muchos de estos riesgos mitigados o de estas herramientas de mitigación de riesgo, muchos de estos estándares de compliance y de seguridad aprobados por una cantidad enorme de agencias a nivel mundial que nos permiten decir que todas las soluciones que están desarrolladas arriba de nuestra plataforma son confiables, son seguras y están cumpliendo con los estándares de compliance de todos los países. En este caso, y como les contaba, con BU venimos trabajando hace mucho más tiempo que desde que salió nuestra Cloud for Financial Services aquí, así que sus soluciones de alguna manera fueron parte de los insumos que nosotros utilizamos para validar este tipo de proceso, ¿no? Este tipo de poder dar a ustedes una cantidad de soluciones ya casi prefabricadas que tienen que ver con servicios financieros. Ahí, solo resta agradecer y dar paso al resto del team para que nos cuente específicamente sobre esta nueva regulación y sobre cómo se está manejando y presentando este tipo de soluciones ante esta nueva realidad. Muchas gracias a todos y espero disfruten el resto del evento. Muchísimas gracias, Nicolás. Avanzamos entonces con la parte de Irene. Irene, te cedo la palabra. Bueno, buen día. Antes de ir directo a lo normativo, vamos a ver un poco el contexto internacional y el contexto nacional, a raíz del cual surge luego la normativa. Vamos a ver un pantallazo de lo que es el cibercrimen en Latinoamérica. Vemos que a nivel internacional hay 2 países latinoamericanos que se encuentran entre los 10 primeros atacantes a nivel internacional, que son Brasil y México. Y si bien vemos que no figura Uruguay en este mapa, todos sabemos que es importante prestar atención al contexto internacional porque los ciberdelincuentes no conocen de barreras geográficas, así que bueno, es importante estar atentos a lo que pasa en la región para adelantarnos un paso más allá.
Vamos a ver un poco ahora nuestra identidad digital, dónde se encuentra, dónde hay que estar atentos y qué es lo que nos compete. La identidad digital de los ciudadanos hoy en día se encuentra dividida entre distintas compañías y organizaciones en 4 grandes áreas, lo que es banca, gobierno, retail y salud. En Uruguay vamos a poner foco sobre todo en lo que es banca y retail. Como todos sabemos, en los últimos años todo el tema de la inclusión financiera ha dado paso al surgimiento de nuevos instrumentos electrónicos, y obviamente esto ha integrado al mercado financiero digital un montón de nuevos usuarios que a su vez se convierten en potenciales víctimas de los ciberdelincuentes, y además víctimas muy tentadoras, porque son personas que no están acostumbradas a utilizar instrumentos electrónicos, y bueno, las medidas de seguridad que uno debe tomar, desde dónde ingresa, cómo cuida sus credenciales y demás. Entonces, bueno, la inclusión financiera, además de incluir a un montón de personas que estaban marginadas del sector financiero, incluye también a los ciberdelincuentes que siempre están alertas a estas innovaciones. Por otro lado, el tema del e-commerce también es algo que sobre todo con la pandemia, si bien ya venía creciendo desde antes por un tema generacional y las costumbres de las nuevas generaciones, con la pandemia se acentuó mucho más. Incluso hay un dato de la Cámara de Economía Digital del Uruguay que dice que durante el corriente año un 60% de los uruguayos mayores de edad compró algún tipo de producto o servicio por internet. Esto también abre un nuevo canal y muchas oportunidades para los ciberdelincuentes, por lo tanto el sector de e-commerce también tiene que estar muy atento a esta nueva realidad. Yendo un poco a cifras de Uruguay y ciberdelitos en Uruguay, durante solo el primer semestre de 2020 se gastó casi $1 millón en resolver ciberataques de alto impacto. Hubo en total más de 1.400 incidentes, de los cuales la mayoría fueron de impacto medio y bajo y se detectaron a tiempo, pero de los solo 24 que hubo de impacto alto, cada uno costó aproximadamente $40.000 resolverlo. Esto teniendo en cuenta solo mano de obra, sin tener en cuenta en dinero lo que pudo haber implicado en todo el tema de los datos sensibles de las organizaciones que fueron víctimas de estos ataques, y obviamente también el daño reputacional, que siempre me gusta resaltarlo porque finalmente se traduce en un daño económico, salir en prensa por haber sido víctima de estos ataques, nunca es buena prensa. Vamos ahora sí un poco a lo que es la normativa que surge un poco en este contexto que tiene que ver con los instrumentos electrónicos y cómo se viene dando en el mercado los fraudes y ataques a distintas organizaciones. Este proyecto normativo toca principalmente 4 puntos, entra en vigencia en enero de 2022, o sea que todavía tenemos unos meses para acomodarnos. Todos sabemos que igual esto siempre lo vamos corriendo de atrás. Pero bueno, la realidad es que el banco ya sacó hace un tiempo información sobre el proyecto para que las instituciones se vayan acomodando, y los 4 puntos principales que tocan, que recaen sobre el artículo 364 de la recopilación de normas, son todo lo que tiene que ver con reclamos de usuario, la seguridad del sistema y las garantías que debe ofrecer, la información del usuario y cómo se gestiona, y la comunicación con el usuario. Y obviamente las sanciones que siempre están presentes ante el incumplimiento de las nuevas medidas. En lo que tiene que ver con reclamos de usuarios, lo que se modifica es el literal H de este artículo, y se introduce la obligación al emisor de instrumentos electrónicos de demostrar al usuario que la transacción ha sido correctamente autenticada. Para esto le debe brindar toda la información disponible y los elementos con los que cuente la empresa, y si no logra demostrar que la transacción fue correctamente autenticada, el emisor siempre será responsable de todos los importes imputados en la cuenta de un cliente por el mal funcionamiento del sistema o por fallas de seguridad, siempre que no se pueda responsabilizar al usuario por un incumplimiento de sus obligaciones como usuario. Pero de todas formas siempre en general termina recayendo sobre el emisor si no tiene las medidas de seguridad que se les exige tener. Luego el siguiente punto, que tiene que ver con la seguridad del sistema, es una modificación en el literal I,
se empieza a exigir un doble factor de autenticación para todo lo que son transferencias o pagos con terceros realizados de una cuenta bancaria, y también reforzar las medidas de monitoreo y control de forma de poder detectar cualquier cambio o intento de cambio en determinados datos sensibles del usuario, como por ejemplo la clave, el número de identificación personal, los datos de contacto, domicilio, teléfono, mail y cualquier medio establecido que haya brindado el cliente para recibir comunicaciones. Se agrega además cierta información vinculada a la operación que deberá ser resguardada por el sistema en el que opera el instrumento. Esta información incluye los mecanismos de autenticación que el usuario utilizó para realizar la operación, la identificación de la terminal desde la cual se operó, por ejemplo el número de IP, si la operación fue realizada en forma presencial o remota, y si fue en forma remota, si se realizó en un sitio seguro o no. Por eso tiene que quedar registrado y resguardado en el sistema donde se está operando. Respecto a la información del usuario, se exige que la información que proporcione el cliente para recibir comunicaciones, notificaciones, avisos y cualquier tipo de comunicación, sea verificada por mecanismos idóneos, tanto al inicio de la relación comercial como en cualquier instancia que el cliente solicite modificar esos medios de comunicación. Y por último, se agregan dos nuevas disposiciones que tienen que ver justamente con la comunicación con el usuario, y obligan a comunicar inmediatamente al usuario sobre cualquier hecho irregular vinculado a su instrumento electrónico, ni bien se toma conocimiento del mismo o se detecta por estos mecanismos nuevos que adopte la institución. Esto implica comunicar todo intento o solicitud de modificación de cambio de datos, de los datos que decían, los datos sensibles del cliente, indicando qué tipo de modificación se solicitó. Cuando se trata de información de contacto del cliente, como es obviamente el asunto sensible, la comunicación se deberá dirigir como mínimo a 2 de las direcciones de contacto que fueron validadas previamente. Y obviamente una vez realizada la modificación se debe confirmar al usuario que se modificaron esos mecanismos de comunicación elegidos. Por último, se obliga a enviar al usuario notificaciones vía medios electrónicos cada vez que se procesa una transacción que está vinculada a su instrumento electrónico. Estos medios pueden ser mail, mensajería instantánea, SMS, notificaciones por la misma aplicación en caso de que la institución tenga una aplicación, o cualquier tipo de comunicación formal que utilice la entidad financiera. Es importante que al menos una de esas vías de comunicación debe ser sin costo para el usuario, y la notificación además deberá indicar cuáles son los medios disponibles para realizar consultas o reclamos vinculados a cada transacción. Se deberá además permitir al usuario dar de baja o modificar las condiciones de la notificación cuando lo desee. Por último, obviamente ya lo vimos, el tema de las sanciones. Siempre que hay nuevas normativas y disposiciones tiene que haber una sanción por incumplimiento. En este caso, la multa por incumplimiento va a ir entre el 1 por 10.000 y el 2 por 1.000 de la responsabilidad patrimonial para bancos. Dentro de la normativa se creó un artículo nuevo para cada tipo de entidad financiera, dentro del capítulo donde están las sanciones de cada entidad por incumplimiento de determinadas normativas, se incluyó un artículo particular para cada una, pero la multa va a ir en esta franja para todas las instituciones. Bueno, ahora le voy a dar paso a Juan Pablo, que va a hablar un poco de nuestra empresa y cómo todo este tema normativo puede ser resuelto y prevenir con distintas herramientas. Gracias, Irene. Hola, hola, buen día. ¿Se me escucha bien? Sí, Juan Pablo, se te escucha. Dale, perfecto. Bueno, gracias, Juanma. Gracias, Irene, por compartir conceptos tan claros de esta normativa, y quiero dar nuevamente las gracias a Nico, que no solo por acompañarnos hoy, sino también por hacerlo en este momento. Recién está llegando a Uruguay y bueno, se subió ahora
a lo último, así que nos es muy gratificante que nos esté acompañando y sobre todo para fortalecer el vínculo que BU tiene con Microsoft. A ver, un poco repasando lo que decía Irene desde el punto de vista normativo y cómo lo vemos nosotros. Lo primero que quiero recalcar, porque a veces en Uruguay, sobre todo cuando aparece una normativa nueva o alguna condición de algo que va a impactar a nivel de la sociedad, es como que empezamos a mirarlo de reojo y como que empezamos a asustarnos un poco. Y lo primero que yo quiero recalcar es que esta normativa o esta iniciativa del Banco Central es algo bueno, es una cosa buena porque viene en definitiva a mejorar la seguridad de todos nosotros como usuarios, como ciudadanos, como empresas, como el rol que quisiéramos, en todo lo que tiene que ver hoy en día con esto de la realidad 100% digital, o yendo hacia una 100%, o sea, yendo a una digitalización completa. Entonces, me parece que ese es el primer punto de partida para nosotros. Lo que vemos aquí en este flujo básicamente es cómo lo vemos nosotros como compañía de ciberseguridad, de cómo esta normativa va a impactar en los procesos de las empresas que están vinculadas o que van a estar de alguna manera reguladas, que son los emisores de instrumentos electrónicos, donde vemos un proceso inicial desde el usuario que va a hacer alguna interacción o algún proceso, ya sea de una solicitud de un crédito, una cuenta bancaria, una solicitud de una tarjeta, y ahí se disparan dos mecanismos. Si la persona existe para esa empresa, para ese emisor, directamente ya pasa a una validación de su identidad con tecnología que nosotros suministramos, y si no existe, pasa por un proceso de onboarding, que es lo que llamamos creación de la identidad o el alta, que en definitiva también lo permite enrolar y pasarle el estadio de ser un usuario que existe para ese emisor. Ahí comienza el proceso de validación de la identidad, que tiene que ver con un primer nivel de autenticación robusta. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Y cuestiones que tengan que ver con segundos o terceros factores de autenticación, por ejemplo, una solución de biometría, y lo que vamos a ver al final con Fernando desde el punto de vista del fraude, como un cuarto nivel de seguridad. Y en definitiva ahí completamos ese viaje desde un usuario que ingresa hasta un usuario que está protegido dentro de esta normativa, que como bien decía Irene y subrayo, esto comienza recién a tener validez a partir del año que viene, pero bueno, ya nos estamos preparando. Ya estamos teniendo instancias con muchas organizaciones aquí en Uruguay. Y bueno, como decía recién, me parece que es importante resaltar que es algo bueno, que es algo positivo. Uruguay en ese sentido siempre ha sido referente. Si recuerdan, hace unos 10 años cuando fue el tema de factura electrónica. Entonces creo que esto viene para ayudarnos a todos en definitiva, y es el mensaje que quería transmitir aquí. Pasamos a la siguiente, Juanma. Bueno, a ver, no voy a ahondar mucho en detalle acá, pero en definitiva ya lo comentó un poco Nicolás también, cómo la pandemia ha acelerado, si bien hoy nos enfocamos en este tema del mundo financiero, del mundo bancario, del mundo de los créditos y demás, el impacto que ha tenido la pandemia en acelerar todos los procesos digitales tiene de alguna manera interacción con todas estas otras unidades o sectores, ni que hablar a nivel de gobierno, ni que hablar a nivel de retail. Recién comentaba Irene desde el punto de vista del aumento de los consumos y de las compras por medios electrónicos. Y también algo que estamos viendo con mucho énfasis tiene que ver con la salud y con la educación, que en definitiva también son dos sectores que se vieron muy necesitados de explorar este tipo de caminos junto con la banca, porque en definitiva hoy desde el domicilio uno puede tener una consulta con su médico, puede tener una clase y a la misma vez puede interactuar con un ejecutivo y abrir una cuenta bancaria. Entonces, cómo todo esto impacta de forma integral. Avanzamos, Juanma, vamos a la siguiente. Y bueno, aquí comenzamos el proceso del cómo, ¿no? Hasta ahora era como el qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a pasar, y acá lo que quiero detenerme un poquito es cómo lo abordamos nosotros como compañía de ciberseguridad. En este caso, el primer paso, como veíamos recién, el proceso del onboarding, donde a través de un proceso seguro yo puedo validar y puedo registrar mi documento de identidad, tomándome una foto del frente y del dorso, en un proceso que inicio con un chatbot, con un canal que puede ser web, con un canal que puede ser una aplicación propia, o un tótem que pueda estar parado en la puerta del banco, que pueda estar parado en algún otro lugar. Automáticamente cuando valido la identidad, cuando valido mi documento, paso a un proceso de prueba de vida, y ahora vamos a ver un poquito más en detalle, para validar que efectivamente la persona que se enroló antes, que se registró antes,
y que validó su documento, es la persona que dice ser en tiempo real. Automáticamente ahí se procesa la validación de la autenticación, ya sea con un envío de un correo o de un código, y finalmente lo podemos monitorear de una forma integral, que como decía recién, lo vamos a ver al final de este webinar, desde el punto de vista de la prevención del fraude, de entender cómo es el comportamiento de su usuario que se enroló, que validó su identidad, que transacciona o que se comporta de determinada manera, y encontrando patrones, vemos si está haciendo las actividades normal o si encontramos dificultades para sospechar de que estamos ante un ciberdelincuente, un hacker o alguien que está robando una identidad para acceder a la cuenta bancaria de la persona titular. Avanzamos un poquito más, Juanma. Bueno, como decía recién, diferentes fuentes de acceso o canales complementan nuestra tecnología. O sea, nosotros nos podemos integrar directamente con, como decía recién, con una aplicación web, con una aplicación, perdón, con un sitio web, con un portal, con una aplicación, con un chatbot, con un WhatsApp, con un tótem, y ahí empezamos el proceso. O sea, nosotros nos paramos en el canal del cliente y todo lo que vemos hacia afuera desde el usuario y desde su comportamiento lo analizamos, pero también somos el disparador para si la actividad que ese cliente quiera hacer, desde una solicitud, un procesamiento de un crédito o demás, el banco lo otorga con la validación nuestra, con nuestra seguridad que en definitiva estamos suministrando. Siguiente. Bueno, bien, y como forma de reforzar este mensaje de cómo autenticamos nuestra identidad, nosotros como compañía de ciberseguridad brindamos diferentes niveles dentro de nuestras soluciones, de acuerdo al perfil del cliente. De alguna manera no es lo mismo para una financiera o para un banco tener niveles de seguridad que, por ejemplo, para un sanatorio o para un hospital. Entonces, encontramos diferentes niveles de acuerdo al negocio, de acuerdo a las reglas y de acuerdo a las políticas que cada cliente establezca. Un simple factor, que puede ser algo que yo conozco, puede ser una clave, una fecha de nacimiento. Si ya elevamos el nivel de seguridad, nos vamos a un segundo, donde ya puedo incorporar algo que poseo, ya sea un token físico, un token de software, o una llave digital. Pasamos ya al tercer factor, que acá es donde empieza a tener o a hacer más sentido en relación al marco normativo, que ya es validar la identidad de la persona en tiempo real. Y ahí es donde incorporamos tecnología de biometría, ya sea para reconocer si la persona es quien dice ser tomándose una foto, haciendo un desafío por video, haciendo una prueba por su voz, o eventualmente por su huella. Entonces ahí es donde realmente empezamos a aportar valor tecnológicamente para proteger no solamente a los clientes, en este caso los bancos, los emisores electrónicos, sino también a los ciudadanos, que somos en definitiva todos nosotros. Y como un cuarto factor, y ya me adelanto un poquito a lo que viene después, es toda la parte del monitoreo del fraude y del comportamiento del usuario para prevenir el fraude, valga la redundancia. De forma integral y de forma sistemática, o como una plataforma, hablamos de autenticación robusta cuando incorporamos todos estos elementos. Pero como dije recién, cada cliente, cada banco, cada institución, cada emisor va a requerir sus niveles de autenticación, sus niveles de seguridad, de acuerdo al apetito que tenga de seguridad y sobre todo de usabilidad, que es otro componente que también nos es muy importante, no solamente brindar la seguridad desde el punto de vista de somos una compañía, ayudamos a los bancos a prevenir el fraude, ayudamos a validar la identidad, sino cómo lo hacemos, con experiencia, con conocimiento, con capacidades, con flexibilidad tecnológica, y justamente con todo esto que hoy en día es como algo que está de moda, que es la experiencia del usuario, o sea, ponernos del lado del usuario para validar si efectivamente el camino que está haciendo, ya sea desde el onboarding que vimos recién con la cédula, hasta la prueba de vida, es la misma para una persona joven, para un millennial, o es la misma para una persona de más de 70 años. Entonces tenemos que tener esa flexibilidad para acompañar a los clientes a que justamente estén en esa interacción con los clientes, que es una interacción constante, no es algo que lo que es hoy queda para siempre, no, esto se va ayornando de acuerdo al avance de las tecnologías y de las necesidades. Avanzamos una más, Juanma. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que ya mencioné, de las pruebas de vida, de cómo de forma 100% remota yo puedo incorporar una prueba de vida activa, como un video, un desafío, donde nuestra tecnología desafía al cliente a través de mecanismos, por ejemplo, de sonreír, de hacer un guiño, de tener una posición neutral ante una cámara,
o una prueba pasiva, que es una toma de una selfie automática, para contrastar contra el documento que previamente ya lo enrolé. En definitiva, esto es algo que hoy en día lo estamos viendo muy seguido, de cómo nosotros acompañamos a los clientes a hacer eso, no solamente la captura del documento, eventualmente una consulta a una base de datos propia del banco, del emisor, o inclusive de la DENIC como una fuente más, pero a la misma vez cómo incorporamos biometría, cómo incorporamos inteligencia artificial, cómo incorporamos motores de reglas para analizar el comportamiento del usuario. Pasamos, Juanma, a la siguiente. Y bueno, y esto es un caso de uso concreto para ya cerrar y un poco finalizar esta parte desde el punto de vista de la identidad, del onboarding, que tiene que ver con un ejemplo que utilizamos muy común, que es una apertura de una cuenta, desde que el usuario solicita a través de un formulario, el login, el registro que lo puede hacer con un usuario y una contraseña, y ahí es donde nosotros intervenimos en ese proceso central, que tiene que ver con el análisis del comportamiento, que ahora lo vamos a ver con Fernando, y la verificación de su identidad, cruzándolo con una base propia, como decía recién, del banco, o de un tercero como la DENIC, y ahí es donde se establece si efectivamente se puede crear la cuenta o no, ya sea porque la cédula está mal, ya sea porque la persona generó sospechas desde el punto de vista de la validación de su identidad con la biometría, y si esto se aprueba, automáticamente ya se le notifica, se le envía un SMS o un mail para tener en definitiva la certeza de que ya pudo abrir la cuenta. Y bueno, nos queda compartir unos minutitos, 1 o 2 minutos más de un video para terminar de redondear esta primera parte tecnológica, y ya inmediatamente le damos paso a Fernando para meterse de lleno en el tema del fraude y del comportamiento, o sea, de cómo tecnológicamente entendemos el comportamiento del usuario. Así que, Juanma, si querés darle play acá. ¿Has imaginado un mundo en el que no se hacen filas? Un mundo en el que no tengas que esperar ser atendido, donde puedas abrir una cuenta bancaria a través de tu teléfono móvil desde cualquier lugar. Gracias a VU Secure Onboarding Process, ese mundo es posible. Un servicio que permite gestionar el ciclo de vida de un ciudadano, que ayuda a optimizar los tiempos, estés donde estés, sin trámites, sin intermediarios. VU, más simple, más seguro. Bueno, muy bien. Buenos días, mi nombre es Fernando Patrito, yo estoy a cargo de soluciones y que voy a hablarles desde el punto de vista tecnológico qué herramientas estamos utilizando. Dale, bueno, comparto yo entonces directamente. Así, porque vamos a aprovechar y vamos a mostrar algunas cosas sobre la plataforma para que vean cómo se materializan estas tecnologías. ¿Se puede ver bien mi pantalla, Juan Martín? Sí, Fernando. Bueno, se ve entonces, bárbaro. perfecto. Entonces, estuvimos hablando de conocer, digamos, en la búsqueda del fraude, como que hay dos caminos que podemos encarar. Uno es conocer a nuestro cliente y el otro es conocer las técnicas del ciberdelincuente. Y tenemos un montón de herramientas de las cuales nos vamos a valer para ello. Conocer el comportamiento del cliente tiene muchas ventajas, porque no solamente desde el punto de vista del fraude, sino también hasta un aspecto comercial. Saber quién es nuestro cliente, qué hábitos tiene, qué cosas hace, bueno, a eso se dedica el marketing justamente. Pero nosotros lo vamos a utilizar para detectar el fraude. Y conocer las técnicas del ciberdelincuente, bueno, también es más que necesario y ha sido uno de los approaches tradicionales, sobre todo en lo que es hardware, en lo que es antivirus, en lo que es router, es bloquear comportamientos maliciosos. Es muy útil para frenar el 90% o una gran cantidad de los ataques masivos, pero empieza a tener sus problemas cuando son ataques más de tipo dirigidos. Entonces veamos algunas herramientas. Para conocer a nuestro cliente, una de las herramientas de los cuales nosotros nos valemos habitualmente es conocer desde qué dispositivo se está conectando ese cliente. Es lo que nosotros llamamos el fingerprint. Es una herramienta súper poderosa porque prácticamente nos permite individualizar la persona que se está conectando a través de más de 30 parámetros que habitualmente se absorben de la persona que se está conectando. Uno puede saber
si es Fernando Patrito quien realmente se está conectando a ese sitio web, y eso permite en forma silenciosa poder hacer una validación sin tener que estar preguntándole o mandándole un código OTP, pensando en la usabilidad. Entonces, esa es una herramienta muy usada. La segunda herramienta en tratar de conocer a nuestro cliente es cuáles son las ubicaciones habituales, si se ha estado moviendo, si la transacción se está haciendo de un lugar conocido o desconocido. Por supuesto que esta técnica también podría usarse para tratar de conocer ubicaciones que uno podría decir riesgosas. Pero bueno, ahí entramos en otros problemas también de discriminación o cosas raras de decir, bueno, estas zonas son riesgosas. Entonces funciona mejor todas estas técnicas de poder conocer la ubicación habitual de nuestro cliente y utilizarlo eso en reglas. Google Maps y Google lo saben de memoria, cuáles son nuestros comportamientos en cuanto a por dónde nos movemos y dónde estamos. Entonces, realmente es un buen dato para usar en la detección del fraude. Y el tercer elemento que nos sirve para conocer nuestro cliente es el Machine Learning. El Machine Learning tiene dos grandes sabores, por decirlo de una forma, ¿no? Los que tienen algoritmos que hay que entrenarlos, en donde uno requiere gran cantidad de datos, y algoritmos que son no organizados o no supervisados, que no requieren entrenamiento. En la búsqueda del fraude se usa este segundo approach porque normalmente no hay un set de datos tagueados enorme de fraudes y habría que estar reentrenando permanentemente. Entonces lo que se hace es, de una forma autoorganizada, es ir buscando patrones de comportamientos de nuestros clientes y después ver cuando entra una transacción, saber si eso se aleja mucho o no de ese comportamiento. Con respecto a lo que sería conocer a nuestro delincuente y frenarlo, tenemos dos técnicas principales. Uno sería el de utilizar reglas basado en comportamientos desconocidos. Estas reglas tienen que tener la particularidad de que sean algo fácil de escribir y, como nuestros delincuentes también se mueven, se puedan actualizar y cambiar. Les voy a mostrar en la plataforma de que la forma en que se escriben esas reglas son bastante simples, y eso permite ir actualizándolo a medida que van apareciendo nuevas técnicas de hacking o nuevas técnicas de ataque. Y el otro método es el de patrones, de eventos, que es un poquito más sofisticado que el de reglas, y significa ir viendo en tiempo real qué acciones está realizando alguien que se conecta, y poder de esa manera bloquear no una transacción, sino bloquear una secuencia de transacciones. Lo vamos a ver en un ejemplo en la página siguiente. Esto está muy relacionado a lo que comentaba recién Irene del artículo 364 del literal I, que dice el monitoreo y control de cambios de datos. Les voy a mostrar un caso específicamente de eso. Les muestro un par de simulaciones y después vamos a una plataforma real. Fíjense cómo actuaría el caso en que ponemos todas estas herramientas en acción. Un usuario cuyas identidades y contraseñas sean las habituales, o sea, él se ha logueado correctamente con las credenciales correctas, está en una ubicación, el dispositivo, la huella del dispositivo es conocida, o sea, para el banco ese es un dispositivo conocido, la ubicación es la habitual, no se ha movido, o sea, no ha habido un cambio de ubicación brusco en un periodo de tiempo, no está en ningún tipo de lista negra de las cuentas de crédito, etcétera. Seguramente va a poder realizar su transacción sin que tengamos que molestarlo pidiéndole factores adicionales de autenticación. En un caso en donde el usuario se haya logueado correctamente, pero la ubicación no sea la habitual, tal vez se ha conectado a una IP diferente, y dependiendo del monto, dependiendo del tipo de transacción, podemos o no solicitar un factor adicional de autenticación, como puede ser un código OTP, pero también podríamos utilizar la huella del dispositivo como un segundo factor de autenticación y no pedirle nada, y hacer una transacción segura sin fricción. Por el contrario, un atacante que ha robado las credenciales de alguien, ya sea por alguna técnica de ingeniería social, por phishing o de alguna otra manera, seguramente él tiene el usuario y la contraseña,
del cliente, pero se va a conectar desde un dispositivo que es desconocido, con lo cual va a saltar allí la primera alarma. Tal vez no es la misma ubicación, muy raro que se pueda conectar desde la misma ubicación, a menos que haya tomado control de la máquina la persona. Y bueno, entonces seguramente la geovelocidad va a dar mal. Entonces, con todas estas reglas, es muy probable que nosotros deneguemos esa transacción, o ahí sí le pidamos un segundo factor como un código único o una autenticación facial. Entonces, esto es mostrando cómo el dispositivo nos puede dar datos. Veamos el caso de patrones de eventos, que es lo que yo hacía referencia a este artículo 364i. Nosotros, si una persona se loguea con sus contraseñas habituales, el dispositivo es conocido e inicia un cambio de contraseña, en ese momento podemos abrir una ventana temporal de un determinado tiempo, puede ser 24 horas, pero normalmente es más corto, de 1 hora, y uno se queda monitoreando qué cosa adicional está haciendo ese usuario que se ha conectado. Y habla ese artículo 364 de cambio de datos. Entonces acá podemos definir cuáles son los eventos a monitorear durante ese tiempo. No molestarlo al cliente pidiéndole cosas adicionales, dejarlo que lo haga, pero ver qué otras cosas más hace. Entonces fíjense en este caso. Por ejemplo, un usuario que sea logueado correctamente puede que sea del dispositivo desconocido o puede que haya tomado control de ese dispositivo a través de alguna sesión remota o algo por el estilo, o que tenga el dispositivo móvil. Entonces genera un cambio de contraseña, si lo dejamos hacer, empieza a realizar un cambio del nombre del beneficiario, por ejemplo, se lo dejamos hacer, y en el momento en que solicita un crédito, porque tenemos definido ese patrón y podemos tener definido muchos patrones en la herramienta, se lo bloqueamos. Entonces, fíjense que de esta manera podemos, sin molestar al cliente, dejarle hacer un montón de transacciones, pero encontrar patrones. Y finalmente, para un caso de Machine Learning, ¿cómo actuaría? Bueno, el caso tradicional, recién lo veíamos, pero veamos el caso en donde un cliente ya hace una transacción alta. Podría saltar aquí alguna regla de las que hablábamos antes, de transacción, en donde le pedimos un código adicional o no, pero tal vez el resto de las cosas son las habituales. Inclusive esa persona puede que habitualmente haga ese tipo de transacciones altas en un día habitual, el monto habitual. Entonces es un comportamiento habitual de su usuario. Pero en el caso de algún atacante que se haya hecho de las credenciales, tal vez puede que tenga un dispositivo o no, pero tal vez haga una transacción no tan grande inicialmente para probar un comportamiento típico, pero seguramente lo va a estar haciendo desde un horario, día, monto no habitual, cosas que muy difícilmente la podamos saber usuario por usuario. El poder del Machine Learning es que nosotros podemos sacar el perfil de cada uno de nuestros usuarios del banco, compararlo y a partir de allí hacer o denegar, yo pongo denegar, pero puede ser alguna cosa no tan drástica y solicitarle simplemente un segundo factor de autenticación. Entonces vemos cómo las distintas herramientas entran a jugar en beneficio del fraude. Yo quería mostrarles, solamente a los fines de que quede un poco más práctico, lo que sería un par de cosas. Uno, lo que sería un fingerprint. Y para eso vamos a asumir que ingresamos a un banco. Esto no es una herramienta nuestra, es un simulador nomás. Ingresamos a un banco. Vamos a poner acá, acabo de crear un usuario, que lo creé esta mañana. Y fíjense, con el fingerprint lo que hace es, primero me pone acá arriba, su equipo o navegador no está registrado. Claro, yo generé la cuenta, pero antes de entrar a la reunión borré todos los datos de mi navegador para que me lo dé como un dispositivo no conocido. Fíjense que él toma, bueno, una serie de datos, mi IP, etcétera, pero yo cuando ingrese al banco va a saber de que este dispositivo no es conocido. Fíjense lo que es un fingerprint. No estamos hablando de la huella digital de una persona, sino estamos hablando de números. Un fingerprint es conocer cómo está seteada esa máquina, qué sistema operativo tiene, qué browser tiene, qué tipo de engine tiene, qué procesador tiene, y un montón de datos del browser propiamente dicho. Datos de lo que es la resolución de la pantalla, del sistema operativo, de la plaqueta gráfica, de los fonts que tiene actualizados, y de un montón de cosas más, alrededor de más de 30 parámetros. Esto es casi como la huella física de una persona, ¿no? Es mucho más información que el documento de identidad de una persona. Y le agrega una cosa más, que es
que lo hace único, que sería esto que le llamo un random seed, que es que le pone una semilla dentro del browser. Entonces, fíjense, si yo, por ejemplo, ahora salgo del banco e ingreso con un determinado algoritmo, en donde yo digo, si este navegador ya lo viste, márcalo como conocido. Entonces, fíjense, acá me pone, este equipo ya están registrados. Por detrás tuve que decir si yo confío o no confío en ese equipo, y eso es todo un algoritmo que está en nuestras plataformas. Y si vamos ahora a nuestro fingerprint, fíjense que por cada instancia se ha ido generando un fingerprint distinto. Yo tengo fingerprints bastante más viejos, en donde tenía una versión de Chrome anterior, después se actualizó mi versión. Bueno, todo esto fue creado hoy. Cada vez que fui borrando me generó un nuevo fingerprint porque ese random seed fue hecho nuevo. Lo mismo ocurriría si yo creara una ventana de incógnito en donde simulara que, por ejemplo, no sé, simulemos aquí que vamos a copiar esta dirección, vamos a hacer un sign out, por ejemplo, y vamos a simular que un ciberdelincuente ha robado ya no tanto mis credenciales, sino que directamente ha tomado poder de mi máquina. Entonces está actuando por detrás en mi misma máquina. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, como incógnito, estoy en mi misma máquina, mi mismo navegador, debería dar como dispositivo conocido, pero me vuelve a dar como un equipo no registrado, porque estoy como ventana de incógnito, entonces lo genera como un nuevo dispositivo. Entonces, bueno, esto es una herramienta bastante poderosa para saber quién se está conectando. Y les voy a mostrar una cosita más, ya que tenemos un minutito más y ya pasamos a las preguntas, de lo que sería otro tipo de reglas, no solamente este tipo de reglas. Vamos a ingresar, por ejemplo, a un simulador nuevamente, y les voy a mostrar acá, bueno, un acceso exitoso, les mostraría lo que sería una regla de transferencias, por ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer una transferencia de 1.000 pesos, hago una transferencia, me pone que mi transacción fue procesada correctamente, mi herramienta de fraude me la permite. Si yo, por el contrario, trato de hacer una transacción de 100.000 pesos, en ese momento me va a decir que ha saltado una regla de mayor a 100.000 pesos de negar. Bueno, este ejemplo muy simple es solamente con el objetivo de poder mostrarles a ustedes, a ver, déjenme ocultar esto, de poder mostrarles a ustedes cómo se escriben estas reglas. Yo les decía que para detectar comportamientos de los delincuentes utilizamos reglas, pero estas reglas tienen que ser algo simple de escribir porque tienen que poder cambiarse. Entonces recién uno puede escribir un montón de reglas, y recién me dio que saltó esta regla de mayor a 100.000. Entonces les voy a mostrar cómo se escribe una regla en este tipo de plataformas. Entonces uno dice, bueno, esta regla es muy simple para este canal y operación. Si el monto supera los 100.000 de esa transacción, denegar. Pero yo le puedo ir agregando condiciones. Entonces yo puedo decir, bueno, pero si además esa cuenta de crédito está, por ejemplo, existe en alguna lista negra de, no sé, qué sé yo, de cuentas de crédito conocidas o no existen eso, y además le puedo agregar una condición relacionada a la cantidad de transacciones, si supera o si es mayor a cierta cantidad o menor a cierta cantidad de transacciones máximas. Y ahora le agrego las condiciones de geolocalización, si además la ciudad es igual o distinta o no existe con respecto a la transacción anterior. Entonces ustedes ven que es un método bastante fácil en donde uno puede ir generando reglas, también puede dejarlas en modo de escucha, o sea, las permite, pero puede uno ir viendo qué está ocurriendo y recién pasarlas a productivo. Las reglas de lo que es encontrar patrones, sí son un poquito más, llevan un poquito más de, digamos, son un poquito más sofisticadas para encontrar esos patrones. Se las muestro en una futura presentación, para poder dejar ahora sí unos minutos para preguntas y respuestas respecto a lo que sea, bueno, del evento en general y de lo que sea tecnología. Con esto entonces hemos hecho un rápido
recorrido por las tecnologías habitualmente utilizadas para detección de fraude. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, tomo la posta yo entonces de las preguntas. Nos quedan solo algunos minutitos. Como les dije, vamos a intentar responder todas, y caso que no lleguemos, nuestro compromiso es contactarnos con ustedes para responderlas por privado, ¿verdad? Bien, empiezo con las preguntas que habían llegado en los formularios de inscripción. La primera es la siguiente: ¿cuáles son los factores de autenticación válidos? Juan Pablo, no sé si querés tomar la voz, Irene. Sí, Irene, capaz. Perfecto. En realidad, la norma, como siempre, nunca va en detalle de cuáles son o no los factores de autenticación válidos. En ese caso, como que lo deja a criterio de cada institución y que explore tanto internamente como con los proveedores de tecnología externos cuáles son los más convenientes de acuerdo a sus productos, servicios y la seguridad en general de su sistema, pero no es algo que esté detallado. Bien, muchas gracias, Irene. La segunda pregunta es la siguiente: ¿cómo lidiar con el difícil equilibrio entre la urgencia de la irrupción digital y su imposición y la seguridad? Esa la tomo yo. A ver, es parte de ese equilibrio que hablábamos al principio entre seguridad y experiencia. Obviamente la velocidad de la pandemia aceleró que esto necesariamente tenga que ser que esté más activo. Yo creo que uno de los principales diferenciales para buscar este equilibrio tiene que ver con la capacitación, con la formación. De nada sirve adoptar tecnología de ciberseguridad si no se acompaña de una capacitación que en definitiva pasa a ser algo tecnológico, algo cultural. Y me parece que por ahí tiene que considerarse ese aspecto de la formación, que es una materia muy pendiente en Uruguay y en la región en general, pero me parece que por ahí tenemos mucho para hacer también. Muchas gracias, Juan Pablo. La última de las que habían llegado por formulario de inscripción es la siguiente: ¿cómo ven la evolución de los medios de pago en el marco de la transformación digital del sistema financiero? La agarro yo esa también. Bueno, va en la línea, o sea, las empresas como las nuestras de ciberseguridad, las tecnologías en general, las fintech, digamos que están en un punto de auge hoy en día, y los medios de pago no escapan a eso. En definitiva, estamos en esa evolución constante. Cada vez hay más exposición de formas de pago, de comunicación, sobre todo comercial, y me parece que sí, que esa evolución es positiva, porque va en la línea de todo esto que hablamos. O sea, al haber más necesidades y más demandas digitales para el consumo, obviamente tiene que haber un acompañamiento tecnológico para proteger y para dar más seguridad. Así que sí, lo vemos muy, muy positivo. Va en la mano, en la línea con lo nuestro. Perfecto, gracias, Juan Pablo. Después, bueno, preguntas que fueron llegando ahora durante el webinar. ¿Tienen conocimiento de qué entidades han aportado comentarios al proyecto de BCU, además de los bancos? Ahí tengo yo ahí un poco la respuesta. Si bien obviamente es información confidencial quienes hicieron preguntas, la normativa abarca a todas aquellas instituciones emisoras de instrumentos electrónicos que, más allá de los bancos, que siempre son como los protagonistas, están las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio y empresas de servicios financieros, empresas administradoras de crédito, de transferencias de fondo, de transporte de valores, prestadores de servicios de administración, todas las que están en la recopilación de normas, está detallado en el proyecto. Obviamente nadie puede saber quiénes fueron los que hicieron aportes, pero sí, en el sector financiero en general, todos los que manejan instrumentos electrónicos sobre los cuales recae esta nueva normativa. Había alguien Bien, con la mano levantada, creo. Sí. Fernando Mourinho, te habilito para hablar por si querés plantear tu pregunta. Si no, tenemos otra
que dice lo siguiente. Una duda, ¿cómo se compatibiliza todo esto con la protección de datos personales? Bueno, bien, nosotros somos una compañía somos una compañía GDPR, que en definitiva estamos regulados por normativas internacionales desde el punto de vista de la protección de datos. En Uruguay, digamos que no hay algo tan tácito desde el punto de vista de la protección de datos en estos temas, pero nosotros como compañía, digamos que tenemos varias certificaciones y cumplimos con estándares de seguridad en la protección de datos, así que lo vemos desde el punto de vista de la compatibilidad. No me quedó muy clara la pregunta, pero lo compatibilizamos, sí. Si la pregunta es eso, sí, tenemos instrumentos para compatibilizar todo lo que hace protección de datos de acuerdo a esta normativa y otras, no necesariamente a la que establece el Banco Central. Sí, le agrego, Juan Pablo, que todos los datos que se recolectan siempre están en posesión del banco, ¿no? No es que están Buen guardados punto, Fer. en Sí, la nube o en algún lado, sino que sí, son posesión del banco que instala estas herramientas. sí. Inclusive, complementando esto, ahora lamentablemente Nicolás de Microsoft se tuvo que bajar, pero también estamos en conjunto con otras compañías y en conjunto con Microsoft desarrollando todo un concepto que se llama identidad descentralizada, que en definitiva tiene que ver con la posibilidad de que la identidad y la información quede en la persona, no necesariamente, como decía recién Fernando, en las instituciones o en los clientes, sino que sea de la persona y que la persona la pueda utilizar. Pero sí, como decía recién Fernando, nosotros como compañía de ciberseguridad nos paramos en el canal. La información es del cliente, en este caso el banco, la información de sus usuarios, de sus clientes, me refiero. Bien, bueno, estamos ahí con el tiempo cumplido. Tenemos algunas otras preguntas que lamentablemente no vamos a llegar a responder. Ahí les dejé a todos el link a la encuesta que nos va a ayudar a seguir mejorando. Y como les dije, nuestro compromiso de contactarlos para responder las preguntas que no llegamos a contestar en el día de hoy. De nuestra parte, agradecerles enormemente a todos por su tiempo, por su atención. La verdad es que una audiencia súper numerosa. Llegamos a ser un poco más de 60 personas en el día de hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a Juan Pablo, Irene, Fernando y a Nicolás, que ya no está en la llamada. Muchísimas gracias y estamos a disposición para lo que necesiten, para cualquier duda, consulta, lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y que tengan Gracias. un buen día. Muchas Luego. gracias. Muchas gracias. Chau, Chao, chau. chao. Chau, chau. Gracias.